paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Hoy vamos a ver lo que sucedió en un día como hoy, el día jueves. Yo soy la hermana Sheina. Yo soy Gabriel. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta tarde. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, por tu presencia cada día en nuestra vida, porque estás con nosotros, porque nos amas, Señor, grandemente. Te alabamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, estamos llegando ya casi al final de la semana. Ya el día de hoy es jueves. Ya vimos lo que sucedió el domingo, el lunes, el martes, el día de ayer, miércoles. Y ayer hablábamos que el Señor se había quedado en Betania con sus amigos, se había quedado a disfrutar de un día donde la pasó bien, donde estuvo con la gente que lo amaba. Pero el día de hoy, jueves, el Señor regresa a Jerusalén. Ya se había terminado el tiempo de descanso y ahora el Señor se preparaba para la máxima fiesta de los judíos, que era la fiesta de la Pascua, pero también se preparaba para dejar para siempre esta tierra. Y voy a compartirte mi pantalla. Vamos a ver lo que sucedió. Perdón, está en el final. Lo que sucedió el día de hoy. Y al día de hoy se le conoce como el jueves de comunión. Si tú recuerdas, cada día tenemos una palabra clave. Domingo de entrada triunfal, lunes de autoridad, martes de controversia, miércoles de reposo y hoy le conocemos como el jueves de comunión. También hay algunos lugares donde se le conoce como el jueves de la traición, pero bueno, eso ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver nuestra base bíblica, que hoy es un poquito larga porque tiene muchos versículos este capítulo, pero tiene también bastantes enseñanzas. Mateo capítulo 26. Si quieres ponerle pausa a este video y leerlo, o puedes leerlo quizás más tarde. El Señor, como te decía, estaba a punto de celebrar la Pascua con sus discípulos, pero en algún momento antes de celebrar la Pascua, Judas había ido a ver a los líderes del templo, ¿te acuerdas? Con los que el Señor estuvo discutiendo el día martes, y les dijo, ¿qué me dan si yo se los entrego? Si yo les digo dónde está, porque acuérdate que ellos ya habían decidido que querían matarlo. Entonces ellos andaban buscando la manera de hacer algo para acabar con el Señor. Y Judas les dijo, denme dinero para que yo se los entregue. Y acordaron con Judas un precio. Acordaron que le darían 30 piezas de plata. 30 piezas de plata fue lo que le entregaron a Judas para que entregara al Señor Jesús. Y el Señor les había dicho a sus discípulos que prepararan todas las cosas para la Pascua. La Pascua recuerda que era cuando ellos recordaban cuando habían salido de Egipto. Entonces ellos se prepararon para estar en la Pascua y Judas también estaba en la Pascua. Judas también estuvo en esa cena, cenaron, hicieron algunas cosas, pero después de haber celebrado la Pascua judía, después de que el Señor, seguramente hablaron de Moisés, hablaron del faraón, hablaron de las plagas, hablaron de todo eso, porque esa es la festividad. Pero después el Señor le dijo a Judas unas palabras. Él le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y Judas se salió, Judas se fue. Entonces, el Señor aprovechó, el Señor aprovechó para darle a sus discípulos una enseñanza muy importante. Ahorita nos vamos a regresar a esto. Voy a platicarte toda la historia y ahorita nos vamos a regresar a dos enseñanzas muy particulares que quiero con las que te quedes el día de hoy. Todo es enseñanza. Hay muchas cosas que pasaron el día de hoy. Fue un día también de mucha actividad, pero quiero que solamente recuerdes, al menos por el momento, dos cosas importantes. Cuando terminaron de haber cenado, el Señor estuvo platicando mucho tiempo con ellos, mucho. Les dijo muchas cosas que no tenían que olvidar. Casi a partir del capítulo 13, más o menos, quizás 12 del Evangelio según San Juan, tú puedes leer el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, todos estos capítulos nos hablan de la enseñanza que el Señor Jesucristo le estuvo diciendo a sus discípulos en esta cena. Pero al final de la cena, el Señor estaba muy angustiado, muy preocupado. Ya en la cena les había dicho que alguien lo iba a entregar. Ya había empezado como ese malestar, esa angustia, tanto del Señor como de los discípulos, porque ya se habían dado cuenta o ya se habían enterado que el Señor
iba a ser entregado en manos de los pecadores. Algunos empezaron a preguntar, ¿soy yo? ¿Soy yo? Pero no, el Señor tenía claramente quién, el Señor sabía lo que había hecho Judas, sabía que había ido a ver a esta gente, sabía que le habían pagado y sabía lo que iba a hacer. Se levantan del aposento alto, que era el lugar donde estaban, y se dirigen al huerto de Getsemaní. Y en ese lugar, el Señor les dice a todos que oren, pero se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dice, ustedes acompañen. Y les dice, espérenme aquí, pero espérenme orando. Y el Señor se va y empieza a orar. Y el Señor empieza a orar con angustia, con preocupación, quizás con un poquito de miedo. Y el Señor le decía al Padre Celestial, Padre, si hay alguna manera, si hay alguna forma en que yo no tenga que ir a la cruz, a la muerte de la manera como iré, ayúdame a que no sea así. Pero le dice el Señor, pero no quiero hacer lo que yo quiera, sino quiero hacer tu voluntad. El Señor sabía lo que iba a pasar, sabía cuánto le iba a doler, sabía lo preocupante que iba a ser, el dolor que le iba a causar a otros. El Señor lo sabía todo. Pero le dice al Padre Celestial, si no, entonces yo no quiero hacer mi voluntad, yo no quiero hacer lo que yo quiera, quiero hacer lo que tú digas. Solo si hay alguna forma, las palabras que la Biblia usa, al menos la Reina Valera dice, si hay alguna forma en que pase esta copa sin que yo la beba, es decir, sin que salvar al mundo, sin que yo tenga que ir a la muerte, pero que no se haga mi voluntad, te decía el Señor, que se haga tu voluntad. Los discípulos, en lugar de ayudar al Señor a orar, se durmieron, estaban dormidos. Y el Señor vino y los despertó una vez y siguió orando y se volvieron a dormir y los despertó otra vez y se volvieron a dormir. 3 veces los despertó el Señor y se volvieron a dormir. Pero en la última vez empezaron a oír mucho ruido y el Señor les dijo, ya se acabó el tiempo, se acerca el que me entrega. Y vino Judas con la gente del templo, con soldados, y esta gente no conocía precisamente quién era el Señor. Sabían del Señor, pero no lo conocían físicamente. Entonces, Judas les dio una señal. A quien yo le dé un beso, ese es. Y Judas le da un beso al Señor y el Señor le dice, con un beso entregas a tu amigo y se lo llevan al Señor, lo llevan primero ante el sacerdote y el sumo sacerdote, Caifás y Anás, y ahí empieza el juicio, que en realidad fue un juicio tramposo, fue un juicio donde no se siguieron las reglas, donde se rompieron todas las reglas y todos los parámetros legales. Bueno, quiero utilizar otros términos que tú me entiendas, pero todo lo que se hizo en ese juicio estuvo mal, todo. Mañana lo vamos a hablar un poquito más, pero hasta aquí nos vamos a quedar en la historia. El Señor es apresado y es llevado ante las autoridades para comenzar un juicio, para saber si va a ser inocente o culpable. Pero la verdad es que tú ya lo sabes, desde el día domingo ellos ya habían decidido que lo iban a matar. Entonces todo esto del juicio, la verdad es que solamente fue una actuación, fue algo como para que no les dijeran, ay, ustedes hicieron algo de mala manera. No, ellos, la verdad, para eso hicieron ese juicio. Era todo ilegal y tramposo, como te decía, porque ellos ya habían decidido que lo iban a matar. Pero te dije yo que quería que el día de hoy te llevaras dos enseñanzas principales. Vuelvo a repetirlo, hay más enseñanzas. Oh, bueno, perdón, déjame hablarte de esto. Después de que el Señor, bueno, en la cena, durante la cena, el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, hoy vas a decir 3 veces que no me conoces. Y Pedro dijo, nunca, nunca, yo jamás voy a decir que no te conozco. Pero el Señor le dice, cuando hayas dicho 3 veces que no me conoces, va a cantar el gallo. Y cuando se fueron, cuando se llevaron al Señor, todos lo dejaron solo, todos se fueron. Obviamente, pues se fue Pedro, se fue Juan, se fue Jacob, porque ellos tenían miedo de que también los fueran a arrestar a ellos. Entonces se fueron. Y entonces Pedro llegó a un lugar donde le empezó a decir la gente, oh, te conocemos, tú eras de los que estaban con él. Y Pedro dijo, no lo conozco. Y por segunda vez le dijeron, sí, tú eres de los que estaban con él, no lo conozco. Y una tercera vez, tú eras de los que estaban con él,
que no lo conozco. Pero cuando dijo la tercera vez no lo conozco, sucedió algo terrible. El Señor lo miró a los ojos y entonces cantó el gallo. Pedro se acordó de estas palabras y lloró amargamente porque había dicho 3 veces que no conocía a su Señor y a su Maestro, cuando había dicho que nunca lo iba a abandonar. Lo abandonó y el Señor lo sabía. Pero el Señor es bueno y perdonó a Pedro después de haber hecho esto. Dos cosas que quiero que recuerdes. Cuando el Señor celebra la Pascua con sus discípulos, primero, como te dije, celebró la Pascua judía, pero después el Señor celebra o enseña algo que nosotros conocemos como la mesa del Señor. Y el Señor utiliza vino, jugo de uva y utiliza pan. Y les dice a sus discípulos, coman del pan y tomen del vino, participen de esta, ¿cómo te dije que se llamaba el tema? Comunión. Participen de esta comunión. Y les dice, el pan debe recordarles mi carne, simboliza mi carne, simboliza que mi carne va a ser destrozada por vosotros en el sacrificio. Esto todavía ellos no lo entendían del todo porque no había pasado. El vino les va a recordar mi sangre. Todo esto obviamente el Señor se está refiriendo a lo que iba a vivir en la cruz del Calvario, que todavía no vivía. La carne y la sangre del Señor son destrozadas, son destruidas para que nosotros pudiéramos ser perdonados. El pan simboliza la carne, el vino simboliza la sangre. Pero no es que nos estemos comiendo la sangre y la carne, no, solamente nos recuerdan. El pan nunca se convierte en carne y el vino nunca se convierte en sangre, siguen siendo pan y vino. Pero el Señor le dice a los discípulos, esto lo van a repetir ustedes, claro que ya sin el Señor. Lo van a repetir este memorial, así se llama, esto que les va a recordar la mesa del Señor. Van a comer pan, van a tomar vino y ¿qué van a recordar cuando ustedes lo hagan? ¿Qué van a anunciar? Recordamos el sacrificio del Señor, la sangre y la carne. Y anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué anunciamos la muerte del Señor? Bueno, pues porque a través de la muerte de Cristo, el humano, el ser humano es perdonado de sus pecados. Para poder ser perdonados tenemos que mencionar la muerte del Señor Jesucristo. Por eso, cuando tú has visto que en tu templo se celebra este memorial, este recordatorio, lo que estamos anunciando es, el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, somos salvos por ese sacrificio y lo seguiremos diciendo hasta que el Señor Jesucristo venga. Si quieres ponerle pausa a este video, regrésale y vuelve a escuchar la explicación, porque esto es algo muy importante que tienes que aprender el día de hoy. Pero también el Señor Jesús decide hacer la voluntad del Padre aún a pesar de sus sentimientos. El Señor Jesús, acuérdate que tuvo un poco de miedo, tuvo un poco de angustia, bueno, no fue un poco de angustia, fue demasiada angustia. Fue mucha angustia, mucha tristeza, mucho dolor en su corazón por lo que iba a vivir, pero le dice al Padre Celestial, quiero hacer tu voluntad, aun a pesar de lo que él estaba sintiendo. Aun a pesar de lo que estaba pensando. Dice la Biblia algo muy, muy hermoso porque cuando el Señor terminó de orar y le dijo al Padre Celestial que iba a hacer su voluntad, vino un ángel a estar cerca del Señor para fortalecerle. Y yo sé que te estás preguntando en este momento, ¿por qué el Señor sintió tanta angustia si Él es Dios? Porque el Señor también es un verdadero hombre. Y los hombres tenemos miedo. Los hombres sentimos angustia. Los hombres, cuando no sabemos lo que va a suceder y estamos un poco temerosos, nos da algo que ahora se conoce mucho como ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal si me pasa esto? Me da miedo que me digan aquello. Eso es muy normal en las personas. Y el Señor Jesús también lo sintió. Pero, aun a pesar de sus sentimientos y de sus pensamientos, decide hacer la voluntad del Padre. Estas son dos cosas que debes recordar
de este día. Primero, el memorial de la mesa del Señor, que el mismo Señor lo instituyó para que nosotros lo lleváramos a cabo hoy. Y segundo, el Señor Jesús decide ir a la cruz haciendo la voluntad de su Padre. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor en este momento, Señor bendito, gracias porque tú fuiste a la cruz por mí. Gracias, Padre Celestial, porque has sido bueno con nosotros, Señor, porque hemos aprendido hoy acerca de tu palabra, de tu amor tan grande, de tu misericordia tan grande, Señor, de lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque estás con nosotros, bendito Jesús. Toma la vida de cada uno de los niños, Señor, y ayúdanos a aprender de tu palabra. Gracias, Padre. Amén. Y bueno, chicos, les voy a dejar aquí la tarjeta. Aquí está. La tarjeta del día de hoy. Aquí la tenemos. Ay, perdónenme. Ay, perdón, se fue. Ya no quiso compartir la pantalla. Aquí tenemos la tarjeta del día de hoy. Tenemos tenemos el título que puedo leer. Bueno, aquí, sorry, porque solo dice Mateo 26, 17 a 35, pero yo te invitaría a que leyeras todo el capítulo 26. Y aquí está, ya también respondimos la pregunta durante la clase. ¿Cuál es la principal enseñanza que el Señor nos dejó al celebrar esta cena? Chicos, estamos llegando al día jueves. El día de mañana, prepárate. Es uno de los días más tristes, sí, pero es el día en el que recordamos cómo obtuvimos nuestra salvación. Yo soy la hermana Sheina, chicos. Nos vemos el día de mañana. Por aquí anda mi ayudante. Ya viene mi ayudante para que también se despida de ti. Yo soy Gabriel. Adiós, chicos.